Ya, perfecto. Ahí sí, gracias por el aviso. Entonces, nos dice, utilice 4 razones para indicar por qué un bono soberano de largo plazo del gobierno argentino no sería un instrumento libre de riesgo. Si estos bonos no están correlacionados con la cartera de mercado, ¿se podría construir un modelo como el KPM? ¿Quién refuta o sustenta esta idea? Ya, entonces, primero vamos con lo primero que nos preguntan. Utilice 4 razones para indicar por qué un bono soberano de largo plazo del gobierno argentino no corresponde a, no podría corresponder a un instrumento libre de riesgo. ¿Por qué no podría ser? ¿Quién me da alguna razón por un punto Por premio? el riesgo del Por la país, inestabilidad argentina, ¿no? Tiene Ya, más probabilidad de default. por la ya, wait, inflación, wait, wait, wait. Da uno, da uno, da uno. Rod, creo que primero me hiciste uno. sí, por el riesgo que tiene el país. Ya, pero ese riesgo del país, a qué se debe? Porque puede ser por hartas razones. O La sea, por la inflación que tienen, el riesgo de default que tienen. Ya, ahí hay una. Ya, el riesgo de inflación. Ya, un punto premio ahí. Otra persona. ¿Quién me dice otra? inestabilidad económica, Ya. Y esa inestabilidad económica, ¿a qué se debe? a, como la inseguridad que hay en el mercado argentino, puede ser. Ya, claro. Pero más allá de eso, ¿por qué surge esa inseguridad? A qué se debe? Hay, ¿Qué, muy- qué han hecho con la plata? hay mucha Que incertidumbre Argentina y es no muy se puede corrupto. meter acá. Ya, eso, o sea, han sido muy corruptos, ¿ya? ¿Y qué ha pasado? Han pedido mucha plata a Estados Unidos, ¿ya? Y esa plata al final no la han devuelto, ¿ya? Entonces, como no la han devuelto, al final su probabilidad de default es demasiado alta, ¿ya? Bueno, ahí me aportaron varios, así que no voy a ignorar ese punto premio. Ya otra, tenemos alta probabilidad de default, el riesgo inflacionario, ¿qué más? Incertidumbre podría ser. Em, Ya, es que la alta incertidumbre igual se debe como más a lo que explicamos anteriormente, o sea, como que la incertidumbre ya surge por la inflación, por el alto riesgo de default, todo eso, ¿ya? Pero, claro, yo quiero que vayan como por qué está surgiendo esa incertidumbre. Porque las rentabilidades no son constantes a lo largo del tiempo. Ya, perfecto, ya, eso. Entonces, todas las tasas de interés, ¿ya? O las TIR de los bonos, ¿ya? Han ido cambiando muchísimo y eso ¿qué genera? Que existe un riesgo de reinversión, ¿ya? Cada vez que se pagan los cupones, entonces eso genera mucho más como incertidumbre o sea, inseguridad en los inversionistas, ¿ya? Y me falta otro. ¿Qué me dijo esa, Sofía? Sí, yo. Ya. Después acuérdense al final de, después de mandarle el correo a Martínez, ¿ya? Y me Ya. falta una. Como por la cantidad de plata que presta el gobierno a la gente. No sé, puede tener algo que ver. Em, o sea, sí, pero no, no es tanto, porque ya acá como que se tienen que ir como más las finanzas más que las políticas públicas que están haciendo, ¿cachai? Onda, ¿por qué eso no sería un instrumento libre de riesgo? Piensen en los bonos, onda, en todos los temas que Por sabemos. el, por el R que tiene Argentina. ¿Cómo, cómo? Como por el R, por la tasa de Argentina. No, no, porque eso igual tiene que ver ¿Más con... volátil? No, tampoco. Eso también tiene que ver con lo que dijimos antes, con los riesgos de reinversión dadas las TIR, ¿ya? Es súper fácil. Yo creo que sí o sí conocen en este tema, ¿ya? Entonces, acuérdense de esto. Cuando yo salgo a... yo emito un bono, ¿ya? Hay una La institución... liquidez, la liquidez, No, que cada vez menos gente quiere el peso, ¿cómo, cómo? De nuevo. que cada vez menos gente quiere pesos o un bono en pesos, entonces lo tengo que vender a un menor precio y exigir una mayor rentabilidad. Ya, eso sí, pero no, porque eso tiene que ver con la inflación, ¿ya? Y después lo voy a explicar bien.
Ya, pero acuérdense, cuando yo salgo a emitir un bono, hay una institución que me dice qué tan bueno es ese bono, ¿ya? Eso se llama la clasificación. Clasificación de riesgo. Ya, eso, la clasificación de riesgo. No voy a dar punto primero porque lo dije. Entonces, claramente los bonos de Argentina tienen una muy alta clasificación de riesgo, o sea, muy baja clasificación de riesgo, ya pasan a ser un bono chatarra, y más que un bono chatarra, están clasificados como un bono que está en default, ¿ya? Entonces eso implica, como que está en default, la rentabilidad que se le exige ya es demasiado alta, por lo tanto, no tendría sentido que fuera un instrumento libre de riesgo, ¿ya? Entonces aquí yo les anoté todos los 4 puntos que habíamos dicho. Ya, primero, existe una alta probabilidad de default o no pago. Después, la moneda de Argentina, los pesos argentinos, es muy volátil debido a la inflación. Además, si los bonos de Argentina estuviesen emitidos en dólares, habría una alta probabilidad de default por la poca liquidez. ¿Por qué pasa esto? Porque como yo estoy en Argentina y estoy emitiendo bonos en moneda de dólar, ¿ya? Eso implica que si yo me quedase sin plata, yo argentino, no puedo ir a la moneda y empezar a imprimir más billetes, ¿ya? Para hacer frente a ese riesgo, ¿ya? Porque están emitidos en dólares. Y eso genera más este riesgo de default por la poca liquidez. Entonces, dentro de esta inflación existen 2 riesgos, la inflación de la moneda argentina y la poca liquidez de conseguir dólares. En el tercero, dado que la rentabilidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, existe un riesgo de reinversión cada vez que los bonos pagan cupones, ¿ya? Para que no hubiese riesgo de inversión, debiese ser un bono cero cupón, pero no es el caso, generalmente estos bonos son de tipo bullet. Y 4, como los bonos de Argentina tienen una baja clasificación de riesgo, se reducen los compradores potenciales del bono, ¿ya? Y dado esto, sufre riesgo de iliquidez y por tanto paga un premio en su tasa de interés por esta iliquidez, ¿ya? Entonces, eso es porque... Chuta, espérenme 2 segundos. Ahí sí. Entonces, esta es la razón de por qué nosotros podríamos plantear de que... de por qué no podría ser un instrumento libre de riesgo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? ¿Se podría construir un modelo KPM con esto? ¿Qué creen ustedes? O sea, a mí se me ocurre que sí, pero sería como usando, por ejemplo, como referente libre de riesgo, un bono de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, y el argentino lo tomo como uno de mercado, básicamente. Y el beta sería cómo el precio del dólar afecta el precio de un bono en pesos argentinos. No sé si me explica. Más o menos. A ver, dale no. Básicamente necesito como algo que me dé una tasa libre de riesgo, y como el peso argentino está muy ligado al dólar, puedo usar un bono soberano de Estados Unidos, entonces eso sería mi libre de riesgo. Y el argentino sería como de cierta forma el de mercado, Claro, entonces con el beta se pondría como la correlación que tiene de cierta forma. claro. Ya, sí, o sea, claro, entiendo tu punto y claro, se podría hacer de esa forma, ya, pero también tienen que pensar que si yo estoy en Argentina, oye, espérenme 2 segundos que se me va a caer la batería. Ahí sí. Ya, si yo estoy en Argentina, ya, y estoy evaluando un proyecto en Argentina, yo claramente voy a tener que ocupar un bono de Argentina como el instrumento libre de riesgo, porque si yo estoy haciendo el proyecto en Argentina, lo que dice KPM, tengo que ver cuáles son las posibilidades de inversión que tengo acá, ¿ya? Entonces, si yo empiezo a evaluar o quiero calcular mi tasa de descuento, sería súper irrealista que yo empezara a ocupar una tasa de descuento, o sea, un bono libre de riesgo de Estados Unidos, porque claramente me va a dar una tasa mucho más baja que el riesgo que efectivamente tiene Argentina, ¿ya? Entonces, claro, si es que los bonos no están correlacionados con el mercado, que eso es lo que buscamos, que RF sea una variable independiente, perfectamente lo podríamos ocupar, ya no habría problema en ese sentido. ¿Ya se entendió? ¿Sí? O sea, como Sí. que en términos como de local no se podría, pero tipo en un mercado internacional sí. ¿Eso quisiste decir? O sea, en el sentido de que si tú estás en Argentina evaluando un proyecto en Argentina, claramente tú lo puedes ocupar. O sea, es lo que tú deberías ocupar realmente si tu proyecto, tus posibilidades de inversión son en Argentina, ¿cachai? Pero si tú te vas
no sé, si yo en verdad estoy evaluando un proyecto en Chile, ¿ya? Y las posibilidades de inversión que yo tengo son chilenas, ya no tendría nada de sentido empezar a ocupar una Argentina, porque realmente el libre de riesgo al cual yo puedo optar va a estar en Chile y no en Argentina, que va a estar súper inflado, ¿cachai? Esa tasa de descuento, me refiero. ¿Ya? Ok. Sí, sí. Ya, la pregunta 5. Dice, según Fami French, ¿qué otros factores explican los retornos promedio de las acciones a través del tiempo? Entonces, bueno, según me dijeron, es que esta pregunta todavía no la han visto en clase, en verdad no sé si la van a ver bien, pero si es que les entra, podría ser, o sea, si les entra en la prueba, podría ser más que nada un comente, ¿ya? Pero igual es súper interesante ver cómo este caso, ¿por qué? Porque nosotros cuando vemos KPM, nos dicen que el modelo de mercado para sacar el retorno es igual a RF más el beta RM menos RF, ¿ya? Este es como el modelo, onda, existe esto y según esto nosotros calculamos todo, nuestras tasas de descuento, aquí vemos si es que tenemos acciones en desequilibrio, podemos ver si es que vamos a comprar o vender una acción, etc. Ya como que esta fórmula nos está diciendo todo, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Llegaron dos personas que son Fami French y dijeron, ¿sabéis qué? Yo no estoy de acuerdo con esta fórmula para calcular la tasa de descuento porque es muy simplificada, ¿ya? Entonces, como es muy simplificada, o sea, bueno, y primero, ¿a qué me refiero con que es muy simplificada? Al final, solamente le estoy agregando un beta, ¿ya? Como que solamente le estoy diciendo como el retorno o el riesgo de una acción solamente viene por su correlación con el mercado, ¿ya? Entonces solamente le estoy agregando ese factor de riesgo. Pero la verdad es que una acción puede tener otros factores de riesgo, ¿ya? Entonces llegó Fami French y dijo, ¿sabéis qué? Yo voy a agrandar esta fórmula de acá, ¿ya? La voy a agrandar porque realmente hay otros factores que influyen en el retorno y por lo tanto en el precio de una acción. Entonces, llegaron y agrandaron a esta fórmula de acá, ¿ya? Que en verdad ustedes no van a tener que ocupar esta fórmula, o sea, solamente para que la sepan de qué se trata, ya no van a tener que hacer ningún cálculo, a no ser que el profe les pase una tarea, un caso, más que eso no, ¿ya? Y si es que les diera un caso sobre que tienen que calcular esto, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Pero bueno, ¿de qué se trata? Entonces, si ustedes se fijan, dejaron la parte del KPM, ya, es exactamente igual, pero le agregaron otros dos factores. Por lo tanto, este se va a llamar modelo de 3 factores. ¿Y de qué se trata? Entonces dicen, ya, primero le vamos a agregar un factor, que es el premio por el tamaño de la empresa. Entonces dice que las acciones de pequeña capitalización bursátil van a rentar más que las de gran capitalización, ¿ya? Entonces, ¿qué es la capitalización bursátil? Es cuando nosotros hacemos la multiplicación del número de acciones por el precio de la acción. Entonces, ¿qué dice Fama y French? Que las acciones que tengan pequeña capitalización va a ser mayor que las que tengan mucho mayor, ¿ya? ¿Y por qué eso tiene sentido? Tiene sentido, por ejemplo, si nosotros estamos evaluando una empresa que está ya súper desarrollada, imagínense Walmart, ¿ya? Si nosotros vemos a Walmart, pucha, debe tener una capitalización bursátil enorme, ¿ya? Entonces, como ya es tan grande, eso ya se les llama que tienen como, o sea, se les llama una acción ya que es como una acción madura, ya que no va a seguir creciendo mucho. En cambio, ustedes piensen en cuando recién salió Uber. Cuando recién salió Uber, todos tenían como, decían como, hoy esta va el futuro, va a crecer demasiado. Entonces, claramente, por ser más chica, era más riesgosa, claramente, pero todos tenían mucha fe en esta empresa, por lo tanto, se cree que como es más riesgosa, claramente va a rentar más, ¿ya? Y va a crecer mucho más en el futuro hasta que llegue a esta etapa de madurez, ¿ya? Y la segunda es la relación libro-bolsa, ¿ya? Que indica que las acciones con mayor relación libro-bolsa tienden a rentar más que las de baja relación libro-bolsa, ¿ya? ¿Y qué es esta relación libro-bolsa?
va a ser el precio de la acción partido en el valor contable de la acción. ¿Ya? El valor contable sería el patrimonio de la empresa, el patrimonio contable, partido en el número de acciones. ¿Ya? Entonces, el número 2 también tiene mucha relación con la primera. ¿Ya? Nosotros tenemos que, hay dos tipos de acciones, hay dos tipos de acciones. Las acciones de crecimiento y las acciones de valor. ¿Ya? Las acciones de crecimiento son de esas acciones que nosotros creemos que van a seguir creciendo mucho, porque son una máquina para generar efectivo y por lo tanto tienen muchos proyectos para hacer, siguen haciendo esos proyectos, por lo tanto siguen creciendo demasiado. Y por lo tanto, también hay una acción de valor, ¿ya? Que esta ya no tiene mucho flujo de caja, por lo tanto ya no hacen muchos proyectos, la caja que tienen solamente reparten dividendos, y como no hacen más proyectos, se quedan estancadas ya y por lo tanto no van a crecer tanto como las más pequeñas. Entonces las que son más pequeñas, uno les da un mayor beta ya con la intención de creer que estas van a crecer más, ¿ya? Dado que igual son más riesgosas, pero van a rentar más. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Ya, a ver. Sí. Entonces, ahí estaríamos con las dos preguntas. Si ustedes se fijan, acá les puse 5 porque tuve que sacar algunas de las preguntas. Tuve que sacar una de las preguntas porque todavía no las han visto con el profe, así que las voy a agregar en la siguiente ayudantía para que las hagamos. Entonces vamos ahora con el ejercicio. Nos dice, considere que KPM es válido y que el riesgo total se puede explicar de acuerdo a los parámetros del modelo de mercado. ¿Ya? Entonces tenemos el libre de riesgo, el activo libre de riesgo, el activo de mercado o el portafolio de mercado, un portafolio que se llama Risky, otro Safety, Blizzard y la WWE. Además se conoce la siguiente información. 1. El portafolio Risky está compuesto con un 50% por una inversión en la cartera de mercado y un 50% en el activo libre de riesgo. 2. La cartera Safety está conformada por un 60% en el activo libre de riesgo, 10% en Blizzard y 30% en la WWE. 3. Todas las acciones y portafolios están en equilibrio de acuerdo con KPM. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es rellenar esta tabla acá según toda la información que nosotros tengamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería lo primero que ustedes podrían rellenar acá? El riesgo específico de mercado, Ya, el riesgo específico de mercado. ¿Cuánto es eso? 0. Perfecto. Ya, ¿qué más? Los riesgos del libre de riesgo, Ya, ¿cuánto es eso? 0. Entonces, ya, para recapitular. Primero, el portafolio de mercado, nosotros siempre vamos a decir que es un portafolio que está perfectamente diversificado. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que como está perfectamente diversificado, nosotros vamos a decir que su riesgo específico es igual a 0. Ese portafolio solamente va a tener riesgo sistemático, por lo tanto todavía no sabemos cuánto es eso. ¿Ya? Después, como dice Rod, vamos a ver que el riesgo del activo libre de riesgo, como dice la palabra, no tiene nada de riesgo, por lo tanto no va a tener ni riesgo sistemático, ni riesgo específico, ni riesgo total, ¿ya? El riesgo total vendría siendo la suma del sistemático más el específico. Ya, por lo tanto, como no tiene riesgo, el beta del activo libre de riesgo, ¿cuánto sería? 0. Perfecto, 0. ¿Ya? ¿Y la desviación estándar? 0. 0. Ya. Ahora, con el portafolio de mercado, ¿cuánto es su beta? 1. 1, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, ¿Por qué 1? ¿por qué 1? Porque, ¿cuál es la definición del beta?
Ya, primero, veamos la definición No del sé. beta. Es la sensibilidad de los movimientos del activo con relación al mercado. Entonces, estamos viendo el mercado, entonces sería, ¿cuál es la sensibilidad del mercado con el mercado? Es la misma, ¿cachai? Ahora Entonces, mismo. que sea uno, es que si es que uno sube, el otro también va a subir. Si uno baja, el otro también baja, ¿cachai? Por eso es uno. Ya, perfecto. Ya, entonces, ahora lo que podríamos sacar nosotros es el beta de Risky, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, primero nos dicen que todos están en equilibrio con KPM. Entonces, voy a ocupar acá. Entonces, KPM nos dice que el retorno esperado es igual a RF más el beta por RM menos RF. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos sacar el beta de Risky? Queremos sacar esta parte de acá. Con los porcentajes que nos dieron ahí en el... no. Perfecto. Entonces, no lo vamos a sacar con KPM, pero ¿con qué lo vamos a sacar? Vamos a sacar que como Risky es un portafolio, vamos a tener que beta de Risky va a ser igual al porcentaje de RF por el beta de RF más el porcentaje de mercado que tenga por el beta del mercado. Entonces, si ustedes se fijan, en el número 1, acá nos dicen que está compuesto un 50% por inversión en la cartera de mercado y un 50% en el activo libre de riesgo. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la fórmula, el beta de Risky va a ser 50% que está invertido en el portafolio libre de riesgo, el beta del activo libre de riesgo es 0, por lo tanto eso se me va, más 50% que está invertido en el mercado, y el beta del mercado es igual a 1. ¿Ya? Entonces, el beta de Risky nos va a quedar igual a 0,5. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces, va a ir acá. Y sería 0,5. No se podía pensar como que, como ya decían que era 50 y 50, que era 0,5 porque invertía el 50% en el mercado y el otro en el activo libre de riesgo. No se puede pensar así. O sea, eso hicimos, ¿no? O sea, como que hiciste la fórmula y todo eso, pero me refería que si ya viendo solamente el supuesto 1, como que el tiro se podría suponer que es 0,5. Ah, sí, Eso pues, era como... creo que sí. O sea, como Ah, ya. que, claro, era como que uno lo puede ver a partir de la lógica, pero era mejor demostrar la fórmula para que quedara más claro. Sí, sí. Está bien. Ya, entonces ahora vamos a ir con acá. ¿Cómo podríamos sacar el riesgo sistemático del portafolio de mercado? Voy a ir poniendo como pasos. Este fue nuestro paso. Con el riesgo total menos el específico. Pero no tenemos el riesgo total, po. Pero tenemos la desviación estándar. Ya, Sería perfecto. el cuadrado de la desviación. Ya, entonces, tenemos que, ya, vamos a sacar el riesgo total del portafolio, el portafolio de mercado. Ya, entonces queremos sacar la varianza. ¿Ya? ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos la desviación estándar acá, y tenemos que es igual a 0,3. Tenemos que es 0,3. ¿Ya? Por lo tanto, para llegar a la varianza, ¿qué hacemos? Le damos al cuadrado. Perfecto. Entonces, la varianza, 0,3 elevado a 2, y nos va a dar 0,09. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 0,09. ¿Y cómo sacamos el sistemático entonces? Con la resta entre el total y el específico y nos va... Perfecto.
Entonces vamos a tener que el riesgo sistemático también va a ser 0,09. ¿Ya? ¿Me siguen los demás? Ya. Entonces, ahora vamos a sacar el retorno esperado del mercado, acá, que sería lo único que nos falta para completar esa parte de ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese sería nuestro paso 5, creo. Ya, entonces, nosotros tenemos a través de la LMB, ¿ya? Que la pendiente de esto, o cuando hacemos RI, y acá tenemos el beta, ¿ya? Vamos a tener que la ecuación de esto va a ser igual a el retorno esperado, RF más el beta, RM menos RF, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros podríamos hacer, y bueno, puede haber más formas de hacerlo, ¿ya? Pero acá estoy intentando ocupar la mayor cantidad de fórmulas que tengan para que ya acá mismo tengan el formulario, ¿ya? Lo que podríamos hacer es primero sacar la pendiente, ¿ya? Que es RM menos RF. RF ya lo tenemos, ¿ya? Y ahí podríamos despejar RM. Entonces, ¿cómo vamos a sacar primero la pendiente? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una ecuación de la recta, tenemos que la pendiente la podemos sacar a través de I2 menos I1, X2 menos X1, que sería lo mismo que tomar una rentabilidad esperada, restarla con otro dato que tengamos, y beta 2 menos el beta del 1. Entonces, lo que podríamos hacer es tomar risky y la libre de riesgo, y ahí sacar la pendiente. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces voy a poner acá con risky y RF. Entonces vamos a tener un 20% menos un 3%, y todo partido en 0,5, que está acá, menos 0. Y eso nos va a dar igual a 0,34. ¿Ya? Entonces, tenemos, volviendo a la fórmula del KPM, tenemos que la pendiente, 0,34, tendría que ser igual a la pendiente de la LMB, ya que sería igual a RM menos RF. ¿Ya? Y RF ya lo tenemos, sabemos que es un 3%, la que ocupamos acá, por lo tanto sería 0,34, es igual a RM menos el 3%. Por lo tanto, RM va a ser igual a un 37%. ¿Se entendió el procedimiento o se perdió en el camino? ¿Bien? Ya, supongo. Sí. Entonces, vamos a tener acá... Chuta. Vamos a tener un 37%. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ahora vamos a ir a sacar la desviación estándar de Risky. Vamos a ir por esto, ¿ya? Entonces, generalmente cuando nos están hablando de desviación estándar, lo más conveniente es empezar a sacar la LMC, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a, como dije acá, sacar la desviación estándar de Risky. Entonces, la LMC nos dice que el retorno esperado es igual a RF más, no mentira, más la desviación estándar por RM menos RF, y todo partido en la desviación estándar del mercado. Ya, primero, algo que tienen que saber muy bien para no confundirse.
Ya, ¿por qué nosotros podemos ocupar la LMC para Risky? Porque Risky es una combinación del portafolio de mercado con el activo libre de riesgo, ¿ya? Eso nos dicen en el enunciado. Acá nos dicen explícitamente en la letra, o sea, en el número 1, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes se ponen acá, en la cartera Safety, nos dicen que está conformada por libre de riesgo, por Blizzard y por WWE, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros no podríamos ocupar la LMC porque no es una combinación puramente de libre de riesgo y de portafolio de mercado, ¿ya? Entonces, eso tienen que estar muy atentos para saber cuándo ocupar qué fórmula, ¿ya? Entonces, volviendo, tenemos el portafolio de Risky, ¿ya? Y lo que nosotros necesitamos es esta parte de acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser primero, de nuevo, sacar la pendiente, ¿ya? Y después vamos a sacar la desviación estándar. Entonces, vamos a tener todos los datos para sacar la pendiente, ¿cierto? Entonces, esta pendiente, que también se conoce como el ratio de Sharpe, ya podemos decir que RM, lo acabamos de calcular, es un 37%, RF era un 3%, y la desviación, claro, y la desviación estándar del mercado, ya la sabemos, y es un 0,3. 0,3. Entonces, eso nos va a dar 1,13. Y déjenme confirmarlo porque eso no estoy segura. 0,37 menos 0,03. Sí, está bien. Ya, entonces, ahora sí podríamos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, ya tenemos cuál es el retorno de Risky, que sabemos que es un 20%. Por lo tanto, vamos a tener que el 20% tiene que ser igual a RF, que es un 3, la desviación estándar no la sabemos, y todo eso multiplicado por 1,13. ¿Ya? Entonces, si despejamos lo que nos interesa, nos va a dar que eso es igual a 0,15. No, lo borré. Tengo una pregunta. Dime. Para que esté en la LMC, no necesariamente tiene que ser 50% del libre de riesgo y 50% de mercado, ¿no? Con que sea No, una puede ser en combinación de cualquier proporción. ambos. Ah, ya, perfecto. En Gracias. cualquier proporción, claro, y claro, eso, en cualquier proporción. Solamente no puede tener ningún activo como suelto que no sean esos dos. ¿Ya? Ya, perfecto. Perfecto, entonces voy a poner acá y ya encontramos 0,15. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿qué podríamos sacar si es que ya sacamos la desviación estándar? El riesgo total. El riesgo total, perfecto. ¿Y cómo lo sacamos? ¿Cómo sería? Elevar es al cuadrado, ¿no? Claro, elevar este al cuadrado. Entonces sería... Alguien tiene el micrófono prendido, está escuchando un audio. Entonces 0,15 elevado a 2. Y esto nos va a dar... a ver. Nos da 0,0225. 0,0225. Perfecto. Ya, ¿cómo podríamos sacar ahora el riesgo específico? O sea, claro, el riesgo específico. ¿Cuál sería su riesgo específico? Sería la varianza menos el beta al cuadrado por la desviación estándar de mercado al cuadrado. Ya, perfecto. Eso es en la fórmula, pero pensemos,
Si Risky está conformado solamente con portafolio de mercado y de activo libre de riesgo, ¿va a tener riesgo específico? No. No. No, entonces va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, si hubiésemos ocupado la fórmula, también nos habría dado 0, ya, pero era la forma larga. ¿Ya? Entonces, ahora sí, con la fórmula, vamos a sacar cuál es el riesgo sistemático, eso sí. Entonces, vamos con el número 7. Entonces, nosotros tenemos que el riesgo sistemático, lo podemos calcular como el beta al cuadrado por la varianza del mercado. Y todos esos datos ya los tenemos. El beta de Risky, bueno, voy a poner acá Risky, es 0,5, y esto va a ser al cuadrado. Y el del mercado, nosotros ya sabemos que es 0,09. Entonces, esto nos va a dar, finalmente, 0,0225, ¿ya? Y que es exactamente lo mismo que haber hecho la resta, si se fijan. Ya solamente que lo hice de la forma larga, pero quería ocupar la fórmula para que cacharan bien. Entonces sería 0,0225. Y este también era 0,0225. Ya, ¿qué más nos estaría faltando? Nos estarían faltando solamente todos los activos que son un poco más complejos porque no son simplemente combinaciones de activo libre de riesgo y lo demás, ¿ya? ¿Qué es lo más fácil primero? Podríamos sacar el retorno esperado de safety, ¿ya? Y lo vamos a ocupar a través de KPM, ¿ya? Porque tenemos absolutamente todos los datos para calcularlo. Dime. También se puede sacar la desviación estándar con la raíz del riesgo total. Exacto. Ya hagamos eso porque es más corto. Entonces, vamos a calcular acá desviación estándar de safety. Entonces vendría siendo la raíz cuadrada. Dime. ¿Alguien habló? ¿No? Ya. Entonces, ¿eso cuánto vendría siendo? 0,2. Gracias. 0,2. Perfecto. Entonces ahora calculamos el retorno esperado, que sería 8. Retorno esperado de safety. Y lo vamos a calcular a través de KPM, que nos dice que el retorno esperado, RF más el beta, RM menos RF. Entonces, el retorno esperado no lo sabemos, RF, nosotros sabemos que es un 3%, su beta, el beta de safety es 0,51, 0,51, RM habíamos dicho que era un 37% cuando lo calculamos, y RF es un 3%. Por lo tanto, eso nos va a dar 20,34%. 20,34%. Después, también tenemos el beta de Blizzard, ¿ya? Entonces, si tenemos el beta de Blizzard, también podríamos calcular cuál es el retorno esperado. Entonces, vamos a poner acá Blizzard. Blizzard. Entonces, vamos a tener que el retorno esperado, RF, es un 3%, su beta vendría siendo 0,9, ¿sí? 0,9, RM 3% y RF es un 3%. Y eso nos va a dar 33,6%.
Ya, de esto mismo, ¿qué podríamos sacar de safety? No, mentira, de Blizzard. Podríamos sacar el riesgo sistemático de safety. Toda la razón, toda la razón. Entonces vamos con eso. Entonces, nuevo, vamos a sacar riesgo sistemático de safety. Entonces, sabemos que el riesgo sistemático se representa como la varianza de IM, y sería igual a beta cuadrado por la varianza del mercado. Entonces, su beta, habíamos dicho que era 0,51, esto sería elevado a 2, y todo por 0,09. ¿Ya? Entonces, esto nos daría 0,023, 409. ¿Está bien este cálculo? Sí, a mí me da igual. Ya, Y a mí igual. bacán. Entonces, tendríamos 0,023, 409. Voy a dejar el número entero ya para que notes después más exacto todos los números. Y por lo tanto ahí podríamos sacar el específico a través de la resta, ¿cierto? Sí. Entonces eso nos da 0,016, 591. Ahora, perfecto. Entonces nos estaría quedando Blizzard y la WWE, ¿ya? Entonces de Blizzard podemos ya calcular cuál es el riesgo total, ¿cierto? ¿Cuánto sería el riesgo total? La desviación al cuadrado. Exacto. Entonces, riesgo total de Blizzard vendría siendo 0,5 elevado a 2, y eso nos da 0,25. Después podemos sacar el sistemático, ¿sí o no? Entonces vamos acá a sacar ahora el de Blizzard. Entonces, ¿cómo sería? ¿0,9 al cuadrado? Ya, 0,9 al cuadrado por... 0,09. Perfecto, 0,9 al cuadrado por 0,09. Y eso me dio 0,0729. Y eso sería el riesgo sistemático. 0,0729. ¿Ya? Y el riesgo específico lo sacamos a través de la diferencia y nos da 0,0, no mentira, 0,1771. Perfecto. Ya, ahora, ¿cómo empezamos a sacar el de la WWE? ¿Quién me dice? Con la información del adicional. Que nos Ya. dice que se compone por activo libre de riesgo, Blizzard y WWE. Podemos ocupar la fórmula como de los porcentajes y sacar cuánto es su rentabilidad espera. Ya, pero espérate, ¿con cuál de las... ¿Cuál vaya a ocupar la 2, o no? Sí, la de los porcentajes, cuánto invertí por su rentabilidad. Ya, perfecto. Entonces, si nosotros vemos la nota 2, voy a poner acá nota 2, ¿qué nos dice? Que el retorno de safety es igual a RF, ¿ya? Por un 60% que yo tengo invertido en RF, más el retorno de Blizzard, ¿ya? Por el 10% que tengo invertido en Blizzard, más el retorno de la WWE por el 30% que tengo invertido en la WWE, ¿ya? Entonces,
RF ya lo tenemos, sabemos que es un 3%. Entonces por el 60%. El R de Blizzard también ya lo habíamos calculado, sería un 33,6%. Entonces sería 33,6% por el 10%. Y el retorno de la WWE no la sabemos, ese sería nuestra incógnita, y esto por el 30%. Y por otra parte, el retorno de safety ya lo sabemos, ya lo habíamos calculado, y nos dio un 20,34% acá. Por lo tanto, todo eso tiene que ser igual a 20,34%. Ya entonces nuestra única incógnita vendría siendo esta parte de acá. Entonces, si nosotros despejamos, el R de WWE vendría siendo un 50,6%. ¿Me siguieron en lo que hice o no entiende de dónde salen los números? Sí, se entendió. Ya, buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué hacemos para sacar los datos que nos faltan? Se puede sacar el beta por KPM. Perfecto. Entonces, vamos a hacer eso. US 11, vamos a sacar el beta de WWE. Entonces, RI es igual a RF más el beta por RM menos RF. Entonces, el retorno esperado ya lo sacamos, que es un 50,6%. RF sabemos que es un 3, el beta es nuestra incógnita, RM era un 37% y RF un 3%. ¿Ya? Entonces el beta es igual a... ¿cuánto te dio, Rod? ¿Lo calculaste? 1,4. Perfecto, 1,4. Entonces sería acá. 1,4. Ya, ¿qué más? ¿Qué podemos sacar? Ahora que tenemos el beta, podemos sacar el riesgo sistemático. Ya, ¿y cómo lo sacamos? Con el 1,4 al cuadrado por 0,09. Perfecto. Entonces, 12, riesgo sistemático. Entonces vendría siendo IM es igual a beta al cuadrado por... Y esto vendría siendo el beta al cuadrado, que es 1,4 al cuadrado, por 0,09. Y eso a mí me dio 0,1764. ¿Está bien? ¿Sí? A mí me dio lo mismo. Ya, Sí. buenísimo. Es que creo que, no sé si era en este ejercicio que acá tenía un número que estaba malo, pero no estoy segura. 0,1764. Ya, entonces ahora con esos números podemos sacar el total, ¿cierto? Entonces el Sí. total nos vendría dando 0,36. 0,36. ¿Y ahora cómo Y sacamos con la desviación estándar? la raíz de eso. Perfecto. Entonces, la raíz de 0,36 nos da 0,6. Entonces la desviación estándar sería 0,6. Uy, se quedó pegado. Ahí sí. Ya, entonces ahí completamos la tabla, ¿ya? Generalmente tampoco es tan difícil, sino que lo complicado es en verdad saber por dónde partir, ¿ya? Entonces también, teniendo los términos claros de cuándo ocupar la LMB, cuándo ocupar la LMC, ¿ya? Tampoco deberían tener problema con este tipo de ejercicios, ¿ya? Siempre como que lo complicado es cómo partir y ya después se dan con un tubo, ¿ya? Entonces ahí terminamos la ayudantía de hoy, espero haya quedado todo claro. Si tienen dudas me pueden escribir a mi correo y eso, gracias por venir. ¿Dónde van a subir este archivo ahora? Y obvio, lo voy a subir al tiro. Y después lo otro, ¿alguna duda con el control?
escribí el instructivo y decía algo como que en un PDF si se escribía, perdón, si escribías a mano y los escaneabas en PDF, como que no lo reconocía, entonces como que me quedó la duda. Ya, es que lo que pasa es que para subir a Turnitin sí o sí te pide que en el archivo que tú subas hayan 20 palabras escritas con el computador para poder leerlo, ¿cachai? Entonces, Ujú. generalmente cuando tú usáis CamScanner y lo exportáis directamente en PDF, no hay ninguna palabra como escrita, entonces como que no te deja subirlo, ¿cachai? Entonces, lo ideal es que tú saques fotos, ya las fotos las pegues en un Word y en el Word escribas las 20 palabras y ahí no vaya a tener problemas. Ah, ok, ok. Eso, Y si no, más fácil subir un Excel y listo. Ahí subo el archivo. exacto, mucho más fácil. Ah, bueno, eso era. Gracias. Perfecto, de nada. Ahí está. Ya, chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. No, gracias. Gracias, chao. Chao. Chao, cuídate. Gracias. Mm.